Junio 3. Dos reinos en contraste. Comentario. Ahora que ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde que la una vez poderosa nación de Israel se dividió en dos reinos, el carácter de cada uno de estos queda bastante definido para los 3/4 de siglo que restan. Judá, bendecido con dos líderes como Asa y su hijo Josafat, permanecerá muy fiel a Dios. Ambos hombres traerán consigo reformas en Judá y reinstaurarán el aprecio por la ley. Por contraste, en Israel, ninguno de los siguientes 7 reyes traerá un esclarecimiento moral a una nación idólatra, y la guerra civil seguirá dividiendo al pueblo de Dios. Es un recordatorio serio de que el pueblo de Dios, con el transcurso de los años, enfrentará divisiones y luchas cuando abandone a su Dios. Comenzamos. En Judá, paz bajo el reinado de Asa. Segunda de Crónicas 14:1b, también incluido en Primero de Reyes 15:8b al 10. Y en su lugar reinó su hijo Asa, y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa reforma a Judá. Segundo de Crónicas 14, del 2 al 5, incluido también en Primero de Reyes 15:11. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, pues quitó los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de Acera, y ordenó a Judá buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Además quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. Asa refortifica a Judá. Segundo de Crónicas 14, del 6 al 8. Precisamente porque en ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le había dado paz, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Les dijo a los de Judá: edifiquemos estas ciudades y levantemos murallas a su alrededor, con torres, puertas y cerrojos, pues la tierra es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios, y porque lo hemos buscado, Él nos ha dado paz en todas partes. En la construcción tuvieron mucho éxito. Además, Asa tenía un ejército armado de lanzas y escudos, todos ellos soldados bien entrenados para lanzar flechas. De Judá eran 300,000 y de Benjamín 280,000. En Israel, muerte de Jeroboam. Primero de Reyes 14, 19 y 20a, también incluido en Segunda de Crónicas 13, 20b. Todos los hechos de Jeroboam y las guerras que libró han quedado registradas en el libro de las historias de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo. Nadab, rey de Israel. Primero de Reyes 14, 20b y Primero de Reyes 15, 25 en el año 910 a.C. Y en su lugar reinó su hijo Nadab. Cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. El carácter de Nadab. Primero de Reyes 15, 26. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados con que hizo pecar a Israel. Nadab es asesinado. Primero de Reyes 15, 31 y versículo 27, en el año 909 a.C. Todos los hechos de Nadab se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Basá, que era hijo de Agías y nieto de Isacar, conspiró contra Nadab y lo hirió de muerte en Gibetón, tierra de filisteos, porque Nadab y todo el ejército israelita habían sitiado la ciudad. Baasa, rey de Israel. Primero de Reyes 15, 28. En el año 909 a.C. Nadab murió a manos de Baasa, y éste reinó en su lugar. Para entonces, Asa llevaba 3 años de reinar sobre Judá.
La familia de Jeroboam es asesinada. Primero de Reyes 15, 29 y 30. Y tan pronto como Baasa llegó al trono, mató a toda la familia de Jeroboam sin dejar con vida a nadie, tal y como lo había dicho el Señor a su siervo Ahías el silonita. Y es que Jeroboam cometió muchos pecados, con lo que hizo que el pueblo de Israel pecara, y eso provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. El carácter de Baasa. Primera de Reyes 15, 33 y 34 en Tirsa. Baasa, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Para entonces Asa tenía 3 años como rey de Judá. Y Baasa hizo lo malo a los ojos del Señor, y siguió el mal ejemplo de Jeroboam, y con sus pecados hizo pecar a Israel. Judá ahuyenta a los etíopes. Segundo de Crónicas 14, del versículo 9 al 15 en Maresa. Serach, el etíope, salió a presentarles batalla con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro, y libraron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: «Ay, Señor, para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que no prevalezca el hombre contra ti». El Señor derrotó a los etíopes que se enfrentaban contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gesar, y los etíopes fueron derrotados hasta no quedar uno solo con vida. Fueron derrotados delante del Señor y de su ejército, y se les quitó un gran botín de guerra. Además, el terror de Jehová cayó sobre todas las ciudades alrededor de Gerar, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon, y atacaron también las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. Advertencia de Azarías. Segundo de Crónicas 15, del 1 al 7. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: «Escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro, y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba toda clase de calamidades. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa». Asa vuelve a reformar a Judá. Segundo de Crónicas 15, versículos 8, 17 y 18. También mencionado en Primero de Reyes 15, versículos 12, 14 y 15. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la región montañosa de Efraín los ídolos repugnantes. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente al pórtico del Señor. A pesar de todo esto, y aunque el corazón de Asa fue perfecto durante toda su vida, los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, Asa llevó al templo de Dios toda la plata y el oro y los utensilios que su padre y él mismo habían consagrado. 4 años más de paz. Segundo de Crónicas 15, 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Renovación del pacto. Segundo de Crónicas 15, del versículo 9 al 15, en Jerusalén. Luego reunió a todo Judá y Benjamín, y también a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón,
pues al ver que el Señor su Dios estaba con Asa, muchos israelitas se le habían unido. El mes tercero del año 15 del reinado de Asa, se reunieron en Jerusalén, y del botín que habían obtenido, ese mismo día ofrecieron a Jehová 700 bueyes y 7,000 ovejas. Además, juraron solemnemente que con todo el corazón y con toda su alma buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel moriría, sin importar que fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Esto lo juraron ante el Señor a toda voz y con gran júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque lo hicieron de todo corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron, y el Señor les dio paz por toda la región. La madre depuesta como reina. Segundo de Crónicas 15:16, mencionado en Primero de Reyes 15:13. Asa llegó incluso a destituir a Macá, la reina madre, porque ella hizo una imagen de la diosa Acera. Asa destruyó la imagen hasta hacerla polvo y la quemó a orillas del arroyo del Cedrón. Baasa amenaza con la guerra. Primero de Reyes 15, 16 y 17. Primero de Reyes 15:32 y Segundo de Crónicas 16:1. También hubo guerra entre Asa y Baasa, el rey de Israel, mientras ambos vivieron. Baasa se enfrentó contra el pueblo de Judá y mandó fortificar las murallas de Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del reinado de Asa. Asa requiere de la ayuda de Siria. Primero de Reyes 15, 18 al 21, también repetido en Segundo de Crónicas 16, del 2 al 5. Al ver esto, Asa tomó el oro y la plata que aún quedaban en los tesoros del templo del Señor, junto con los tesoros del palacio real, y los entregó a sus siervos con la orden de que fueran a Damasco, donde estaba el rey Ben-Hadad de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Hesión, y le diera este mensaje: Te propongo que tú y yo hagamos una alianza, como la que hicieron tu padre y el mío. Aquí tienes un presente de oro y plata. Da por terminado el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel. Quiero que me deje en paz. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con Asa y ordenó a los comandantes de sus ejércitos que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel, Bet-Macá y todo el territorio de Cineret y de Neftalí. Y cuando Baasa supo esto, dejó de edificar la muralla de Ramá y se quedó en Tirsa. Ramá desmantelada. Primero de Reyes 15:22, también incluido en Segundo de Crónicas 16:6. Entonces Asa convocó a todo el pueblo de Judá, sin excluir a nadie, y fueron a Ramá para quitar las piedras y la madera con las que Baasa estaba construyendo. Y con ese material el rey Asa reconstruyó Gebá de Benjamín y Mizpa. Hanani amonesta a Asa. Segundo de Crónicas 16, versículos del 7 al 9. Por esos días el vidente Hanani llegó a ver al rey Asa de Judá y le dijo: Tú, lejos de apoyarte en el Señor tu Dios, has buscado el apoyo del rey de Siria. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable, con carros de guerra y mucha gente de a caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en Él. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Pero en este caso, tú has actuado como un necio. Por eso, de ahora en adelante te verás envuelto en más guerras. Asa responde con enojo. Segundo de Crónicas 16:10. Asa se enojó contra el vidente, y tan grande fue su enojo que lo echó en la cárcel. Por esos días, Asa oprimió también a algunos del pueblo. En Israel, Jehú advierte a Baasa. Primero de Reyes 16:7 y versículos del 1 al 4.
Pero el mensaje que el Señor le envió a Baasa por medio de Jehú, hijo de Hanani, alcanzó a toda su familia, por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su ira. Por eso destruyó a su familia como lo hizo con la familia de Jeroboam. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dio el siguiente mensaje contra Baasa. Yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam. Has hecho pecar a mi pueblo, y con tus pecados has provocado mi enojo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía como acabé con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo, lo devorarán las aves de rapiña. Muerte de Baasa. Primero de Reyes 16:5 y versículo 6a, en el año 886 a.C. Todos los hechos de Baasa y su gran poder se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Baasa fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. Elá, rey de Israel. Primero de Reyes 16, 6b, 8 y 14, en el año 886 a.C. En su lugar reinó su hijo Elá. Cuando Asa tenía 27 años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa 2 años. Todos los hechos de Elá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Asesinato de Elá. Primera de Reyes 16, versículos 9 y 10, en el año 885 a.C., en Tirsa. Pero Zimri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Elá estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Arsa, Zimri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. Asesinato de la familia de Baasa. Primero de Reyes 16, versículos del 11 al 13 y versículo 20. En cuanto Zimri ocupó el trono de Israel, mandó matar a todos los descendientes de Baasa sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Así fue como Zimri exterminó a la familia de Baasa, con lo que se cumplió la palabra del Señor contra él por medio del profeta Jehú. Todos los hechos de Zimri y su conspiración contra el rey se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Zimri se suicida. Primero de Reyes 16, versículos 15b al 19. Y es que cuando el pueblo que estaba acampando a las afueras de Gibetón, ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteró de que Zimri había conspirado contra el rey y le había dado muerte, ese mismo día proclamó rey a Omri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibetón y fueron a sitiar a Tirsa. Y cuando Zimri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando él adentro. Así murió este hombre. Omri y Tibni compiten. Primero de Reyes 16:21 en el año 885 a.C. Pero el pueblo de Israel se dividió, porque una parte de ellos quería que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra parte prefería a Omri. Omri obtiene el control pleno. Primero de Reyes 16, 22 y 23 en el año 880 a.C. Los que apoyaban a Omri vencieron a los partidarios de Tibni, y Tibni murió, y Omri ascendió. Comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba 31 años de reinar sobre Judá, y reinó durante 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa. Samaria se convierte en capital. Primero de Reyes 16:24 en Samaria. Omri le compró a Semer el monte de Samaria a cambio de 66 kilos de plata.
y ahí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. El carácter de Omri, primero de Reyes 16, 25 y 26. Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores, pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Muerte de Omri, primero de Reyes 16, 27 y 28a, en el año 874 a.C. Todos los hechos de Omri y sus hazañas militares se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. Acab, rey de Israel, primero de Reyes 16, 28b al 30a, en el año 874 a.C. En su lugar reinó su hijo Acab. Acab es el peor rey, primero de Reyes 21, 25 y 26 y primero de Reyes 16, 30b al 33. En realidad, ningún otro rey fue como Acab. Incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel. Se reconstruye Jericó, primero de Reyes 16:34 en Jericó. En ese tiempo, Hiel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abirán, su hijo primogénito, y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Segub, su hijo menor. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. En Judá, los pies enfermos de Asa, segundo de Crónicas 16:12, mencionado también en primero de Reyes 15:23b. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Muerte de Asa, segundo de Crónicas 16:11, 13 y 14, en el año 870 a.C. en Jerusalén, también mencionado en primero de Reyes 15, 23a y 24a. Los primeros y los últimos hechos de Asa se hallan registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Asa descansó entre sus antepasados en el año 41 de su reinado, y fue sepultado en los sepulcros que él mismo había mandado construir en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual fue llenado de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por perfumistas expertos, y en su honor se prendió una enorme hoguera. Josafat, rey de Judá, primero de Reyes 15, 24b y primero de Reyes 22, 41 y 42, también mencionado en segundo de Crónicas 17:1 y segundo de Crónicas 20:31 en el año 870 a.C. En lugar de Asa, reinó su hijo Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Acab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono,
y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asura y era hija de Silhi. El carácter de Josafat. Primero de Reyes 22, 43, 46 y 47 y segundo de Crónicas 20, 32 y 33. Crónicas. Y Josafat siguió los pasos de Asa, su padre, haciéndolo recto ante los ojos del Señor y sin apartarse de sus caminos. Sin embargo, no fueron quitados los lugares altos, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón hacia el Dios de sus padres. Reyes. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Judá prospera. Segundo de Crónicas 17, versículos 2 al 6. En todas las ciudades fortificadas de Judá puso ejércitos y colocó guarniciones en Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat, porque éste no se fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por los que antes anduvo David su padre. Buscó al Dios de sus antepasados, y siguió sus mandamientos, y no lo que hacían los de Israel. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino, y todo Judá le daba tributo, así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. Se entregó de corazón a los caminos de Jehová, y quitó de en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. En Judá se enseña la ley. Segundo de Crónicas 17, del 7 al 9. Al tercer año de su reinado, Josafat envió a sus príncipes Ben-Jayil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también a los sacerdotes Elisama y Jorán. Estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Josafat se vuelve rico. Segunda de Crónicas 17 del 10 al 13a y Segunda de Crónicas 18, 1a. El pavor de Jehová dominaba a todos los reinos vecinos de Judá, y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Los filisteos le pagaban a Josafat tributos de plata y le llevaban regalos. También los árabes le llevaban ganados y hasta 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Con esto, Josafat fue ganando mucha fuerza y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Acumuló muchas provisiones en las ciudades de Judá. Josafat tenía abundantes riquezas y gran esplendor. Fuerte poderío militar. Segundo de Crónicas 17, 13b al 19. Y en Jerusalén tenía hombres muy valientes y aguerridos. Según sus casas paternas y los jefes de las legiones de Judá, su número era el siguiente: 300,000 guerreros muy esforzados bajo el mando del general Adnas, 280,000 soldados bajo el mando del jefe Joanán, 200,000 valientes bajo el mando de Amasías, hijo de Sicri, que se había presentado voluntariamente para servir al Señor, 200,000 guerreros armados de arco y escudo, bajo el mando de Eliada, un benjaminita muy valeroso, 180,000 hombres en pie de guerra, bajo el mando de Josabad. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar a los que el rey mismo había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. Tratado con Acab.
Primero de Reyes 22:44, Segundo de Crónicas 18:1b. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel.